Hoy hay una cantidad de plugins y herramientas que me parecen maravillosas, pero nos ha vuelto un poco más sordas. Yo he tenido la oportunidad estuve aquí 18 años en audiovisión como ingeniero y sé que es un trabajo muy lindo, pero es agotador. Y entonces le dije, oiga Mauro, ¿puedo venir mañana? Sí, cuando quiera, pase. Pichurria. Pero eso ya se acabó, la época del single se acabó. La época del single ha muerto. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más del podcast Resonante. Hoy me encuentro en Estudios Audiovisión con Oscar Pinilla. Hola a todos. Y con un invitado muy esperado por todos, por nosotros, por ustedes, los que escuchan este podcast. Él es ingeniero de sonido de los más reconocidos en este país. Kiko Castro, un mentor mío también de aquí del estudio. Gracias a él estoy acá en este estudio también. Y siempre se lo agradeceré toda la vida. Y nada, bienvenido Kiko. Hombre, muchas gracias Miguel, Oscar, gracias ahí por la oportunidad y a este podcast tan particular, tan bonito de hablar de audio en español, pues está chévere, hecho en Colombia y en este increíble estudio que es Audiovisión. Es un orgullo siempre estar acá. No, Kiko, gracias. La única pregunta obligatoria en este podcast es cómo llega la música y el audio a tu vida. Bueno, pues sí, eso tiene un solo camino y es mi mamá. Yo era un poco inquieto cuando pequeño, mi mamá es chilena y mi abuela tocaba piano, pianista no reconocida, pero tocaba hermoso. Y toda mi familia chilena es muy musical, mi mamá tocaba oboe y le gustaban los Beatles y Motown, mucha música clásica. Y cuando yo era pequeño, para calmarme, me ponía a escuchar música clásica y yo tenía que dibujar lo que estaba pasando. Entonces empecé a reconocer la música de otra manera, una cosa un poquito más de experiencias y de paisajes, un poco, por ponerle algún título, y con siempre una narrativa. Entonces siempre había un villano, un bueno, un malo, un momento, un pico, y bajaba. Y la verdad que eso me alteró un montón la vida, me mejoró, digamos, las ansiedades de niño y la creatividad impresionante. Luego mi mamá escuchaba los Beatles, escuchaba Stevie Wonder, Lionel Richie, Las Temptations, Diana Ross, y en algún momento mi mamá puso un disco, yo tenía como 9, 10 años, un disco que se llamaba Revolver de los Beatles, y fue tan fuerte el golpe que yo me sentía viendo una película, pero con los oídos, es muy raro. Y me encantó la música. Era un cassette, no era un vinilo, era un cassette. Y entonces empecé me acuerdo, por She Said, y fue como, wow, una música completamente desconocida. Y en cada canción, cuando pasaba cada canción, sonaba distinto, las interpretaciones, los planos, nada de lo que yo había escuchado. En esta misma época, hablamos del año 87, ya había, qué sé yo, obviamente Michael Jackson, todo esto era muy famoso, un poquito lejano a mí, pero nada sonaba como ese disco. En mi casa mi papá tenía un equipo de sonido y yo jugaba con los parlantes, les daba vueltas, tenía unos ecualizadores. Y un poco ahí nació esta búsqueda del audio. Luego un poquito más grande conocí como los instrumentos, tocaba un poquito de bajo, bastante mal, tenía una bandita con unos amigos. Y en el colegio un amigo tenía un primo que tenía un estudio de grabación. En algún momento salió en una charla, yo le dije que si podía ir. Yo estaba como en octavo, noveno, no sé, en séptimo. Y empecé a ir al estudio de él y pues me parecía estar en un planeta espacial. Y era un estudio como que hacían jingles, tenían ADATs, tenían DATs. Y yo juraba que eso era el mejor estudio del mundo. Había unos micrófonos, fotos de los Beatles. Y era muy raro y me sentía muy cómodo ahí y era muy joven. Entonces empecé a volverme un poco
Fue una cosa que frenéticamente me gustó y buscaba revistas y tal. Ya, digamos, el resto es que amigos tenían grabadoras de 4 canales y empezábamos a grabar con amigos y qué sé yo, rock y toda esta época del rock y el, el grunge, ¿no? Y todo el mundo tenía una banda en Bogotá. Creo que no conocía a nadie que no tocara o pues que no estuviera en la movida de la música. Entonces, pues siempre habían bandas y yo jugaba feliz. Pero todo era como un poco inocente y un poco desproporcionado, ¿no? Cuando era rever, era toda la rever. Cuando era bombo, era todo el bombo. Y básicamente eso fue. Tengo una familia que es de músicos y pues siempre nos ha gustado apreciar la música, que es una cosa que hasta hoy tengo, que es oír mucha música. Es una cosa. Y hoy en mi casa con mi hija y mi esposa oímos música. Es un agente activo en mi casa. Así que eso es como mi historia un poco, como la cosa. Ok. ¿Eso fue acá en Bogotá? Fico? Eso fue en Bogotá. Sí, fue en Bogotá. Mi mamá me llevaba desde chiquito, a mí y a mi hermano, a León de Grave, todos los sábados, a los conciertos en la León de Grave, 4 de la tarde. Íbamos 2 veces al mes a escuchar música clásica. Y pues yo me acuerdo que en mi época había una agenda cultural de conciertos que era importante. Me acuerdo en Unicentro habían conciertos. Y uno iba y los escuchaba. Un poco más grande se vuelve un poco más, todo más pop. Y no sé si yo estaba como muy en esa movida, pero había música por casi todo cercano. Y era bien bonito, era una época muy bonita. Y un concierto muy chévere del festival de teatro en Bogotá. Y vino La Mano Negra y fue un concierto que creo que le cambió la vida a mucha gente. Un concierto muy importante. Y unas gestas pues impresionantes. A mí me tocaron muy niño, pero festivales de rock de esa época donde venía Soda Stereo, Miguel Mateos, estaba tocando Terciopelados. Obviamente Carlos Vives ya estaba como en una cima increíble, y muchos festivales de colegios. Entonces, o sea, había como toda una movida, había una movida y en la calle y uno salía donde los amigos y alguien cogía una guitarra y era chévere, fue una cosa muy chévere. Qué chévere. ¿Y cómo fue, digamos, tu camino de estar, digamos, pelado, haciendo música, grabando con tus amigos, a llegar a dedicarte a ser ingeniero de sonido, a llegar a audiovisión? Bueno, ¿cómo ha sido todo ese camino que... Sí, pues eso también tiene ahí como su historia. Haber llegado a Audiovisión fue como un sueño, pero yo me quise ir a estudiar ingeniería a Chile, porque me encantaba como la trayectoria de la música en Chile, había muchos estudios. Yo viví unos años en Chile, cuando era niño viví un tiempo en Chile. Y la música era trascendental en ese momento en Chile, o sea, realmente era una cosa que culturalmente era interesante. Y nada, mi sueño cuando yo era chiquito, quería ser ingeniero de sonido, no sabía mucho qué era, pero quería hacerlo, quería estudiar. Por cosas de la vida tuve que irme a vivir a Francia, viví en Francia unos años. Bueno, aquí en Colombia unas amigas eran novias de unos chicos que trabajaban en Fuerza de Paz, entonces ellas me llevaban a Fuerza de Paz, ellos hicieron el primer Rock al Parque, yo era muy chiquito en esa época, yo estaba en 10º, algo así, y a ellas les agradezco, y me hice muy buenos amigos de bandas de metal de esa época, y en una de esas estaba grabando Agony acá en Audiovisión, creo que en esta sala, y una banda que era amiga de ellos, de un amigo, dijo, vamos a ir a Audiovisión, y no sé qué, y nos trajo la mamá, me acuerdo, yo me colé, y vine, y yo era muy chiquito, y pues esto sí fue impresionante. Yo decía, estoy hablando del año 92, 93, tal vez 92, y esto era una cosa pues maravillosa. Y me acuerdo, estaba un señor ahí serio afuera, que era, creo, Juan José Virbiescas, que yo seguía mucho los álbumes de rock nacional y él estaba siempre en los nombres. Y había un nombre que siempre lo veía en muchos discos, que era Eduardo de Narváez. Creo que él fue el que como que de alguna manera me dijo,
mentalmente como, este es un camino que hay que seguir y Eduardo es una persona muy importante en mi vida. Y pues muchos otros, pero pues Eduardo de Narváez es una persona que quiero, que me ha enseñado un montón de cosas y un poco por él, es que estudié ingeniería de sonido, la verdad. Okay. Por él, por esa escuela, porque discos que me gustaron mucho en la juventud los hizo él, también muchos Juan José Virviescas. Yo no estaba tan cercano a los folclores, entonces no conocía mucho el vallenato, era muy cachaco y entonces el rock era otra influencia, hip hop, el rap de esa época. Entonces los vallenatos, los merengues, la salsa, pues Bogotá era un poquito tal vez más ajena a eso, mi circuito, por ponerlo de alguna manera. Seguro sí había y eso, pero yo no estaba como musicalmente atraído por eso. Tengo un gran amigo que siempre escuchábamos discos y siempre estábamos escuchando bandas nacionales y me gustaba ir a conciertos de bandas nacionales y siempre rebotaban como estos mismos nombres. Entonces fue como un camino y pues maravilloso. Eduardo creo que fue porque salían muchos discos, desde Carlos Vives hasta, me acuerdo un disco, ahora me voy a acordar el nombre, ya no tengo tanta memoria, pero que sonaba espectacular, sonaba muy bien. Y un disco que se hizo en Audiovisión, el disco de Agony me gustó mucho, cómo sonaba. Me gustó mucho el primer disco de La Pestilencia, me gustó mucho. ¿Cómo sonaba? Discos que hacía Audio 8, me gustaba el audio que tenía. Este señor Naranjo, ¿cómo se llamaba? Camilo, en fin, bueno, discos de la escena de rock bogotana, algunos de sonido un poquito más paisa, que sonaban muy bien. Pero, perdón te interrumpo, pero chévere Sí. como desde ese entonces tenías una apreciación sobre el audio, porque estás hablando Sí, como sobre la estética de la misma grabación y de... total. Porque, no sé, o sea, la música a mi vida llegó por mi mamá fue folclorista, ella cantaba, y desde ahí hubo una serie de cosas, pero yo ponerle atención al audio fue bien adelante, o sea... Ya en la universidad. Claro, en la universidad, cuando uno ya... Yo creo que el primer disco así que yo escuché que dije, fue un disco grabado y mezclado por Ed Sheeran, Ajá. que Wow. es de un pianista que se llama Brian Culberson. Ok. Y me acuerdo mucho de haber escuchado y de haber dicho, esta vaina es una locura. ¿A qué edad tenías? ¿Cuántos años tenías? Estaba en primer semestre de la universidad. Ah, no te creo. 2006. Wow. Pero antes yo escuchaba música porque me gustaba la música y me gustaba lo que me transmitía la música. Claro, pero también hay un tema generacional, eso yo lo he hablado mucho. Y en mi época de alguna manera se oía mucha más música que en la generación después, que creo que es como la de ustedes. Por alguna razón. Tal vez porque obviamente habían videojuegos, yo no estaba en el mundo de los videojuegos, me parecen muy aburridos, perdón. Claro, la gente salía, jugaba, todo, pero había una cosa de sentarse a ver música. En mi casa, como les digo, mi mamá me ponía a hacer eso, para que el niño se quede quieto. Pero cuando escuché, y la música clásica de alguna manera tiene los elementos muy similares, a menos de que tengas un concierto de piano, una cosa de Liszt, Chopin, lo que sea. Pero por lo general los elementos son los mismos, pero cuando escucho, incluso si escuchas los discos de Stevie Wonder, alcanzan a sonar distinto, muy similar la instrumentación. Pero cuando yo escuché, tenía 10 años o 11, el Revolver, era seguían y cada era un cuento nuevo, era una historia nueva, era una estética distinta y alguien había tomado decisiones y eso me llamó mucho la atención, y de ahí empecé como a picarme con eso. Y sí, la verdad es que tuve acceso a tener amigos con micrófonos, consolas, muy cercano. Claro. Y cuando ibas, digamos, al León de Grave, ¿también tenías la oportunidad de sentir el recinto y el lugar? Claro. Yo me acuerdo que la primera vez así que fue como en el 2004, que me quedé un lunes a unos conciertos que hacían en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango. Claro, todavía los hacen. Que se llamaba Jóvenes Intérpretes. Ah, mira. Recuerdo mucho porque como que, bueno, yo era estudiante, no tenía dinero, entonces era gratis la boleta con entonces yo me quedaba, estudiaba todo el día y me quedaba en la tarde o en la noche en la sala de conciertos. Sí. Y
por mucho tiempo lo hice, unos 4 años yo creo, porque cuando estaba en la universidad lo seguía haciendo. Y luego fui a un lugar, no me acuerdo en dónde fue, a un concierto y sentí la ausencia, o sea, porque el único auditorio que yo conocía era la sala de conciertos del Luis Ángel Arango. Yo pero no suena había ido. lindo, suena muy Sí, lindo. suena muy lindo ese lugar. Sí. Ese sitio es especial. Y no lo había alcanzado a escuchar, o sea. Esa es una cosa que yo lamento mucho porque hoy hay mucha gente que dice, no, quiero unas cuerdas. Bueno, ¿tú has ido a escuchar unas cuerdas? ¿Sabes cómo suena eso? ¿Has escuchado? No, quiero unas maderas. ¿Vas a escuchar música clásica? O no te digo en un disco, sino has oído conciertos. ¿Sabes cómo? Pasa lo mismo nos ha pasado mucho, vamos a grabar batería y la gente se asusta porque se mete el hi-hat en el reloj. ¿Y qué quieren que haga? Se mete porque está a 12, 15 centímetros. Pues. Entonces, es un poco eso. Son las apreciaciones y son las oportunidades que uno tiene de haber escuchado de alguna manera las cosas. Yo hoy veo que mucha gente trabaja con audífonos, una referencia distinta, pero para mí es muy particular. A mí me cuesta mezclar en audífonos. Yo soy sincero, no sirvo. Yo tengo una cercanía con los monitores, con los parlantes. Pueden ser electrostáticos de $2,600, pero sigo escuchando la música distinto. Y son maneras, y son acercamientos. Hoy muchas personas no han tenido la oportunidad de escuchar qué es que una sala tenga bajos o no. Y cada vez las referencias son distintas. Es un ejercicio que siempre hago con la gente. Venga, escuchamos una mezcla que por usted diga que tiene bajos y por lo general no son bajos. Son bajos muy fuertes, muy tonales y están muy duros, pero no son bajas frecuencias. También hay un tema en el idioma que nos limita a eso. Entonces, cuando uno se acerca a esas cosas de una manera un poquito más, porque es que mi mamá me ponía a estudiar eso, me decía, a ver, ¿qué pasa? Y sonaba, qué sé yo, un flautín, pues yo le ponía el ejercicio y era un pájaro, ¿no? Y, ¿viste? O cuando sonaba una arpa tenía que ser una abuela o algo. Y eso lo empecé a hacer a los 4 años para que yo me estudiara. Entonces sí había cierta disposición a estar escuchando eso. Y la verdad, lo digo, me desarrolló el oído de otra manera. Es una sensibilidad diferente. Sí, Claro, sí, absolutamente. Absolutamente lo tengo música. clarísimo y sí. Y eso me llama mucho más que otras cosas. O sea, la musicalidad sonora, que es dentro del mundo estético, cada vez se valora menos. Para mí es lo más importante, lo digo. O sea, todavía me vuelve loco como los bajos de una guitarra de nylon, mucho más allá del ecualizador que lo quita o el compresor. Nada de eso para mí. Poner bien un micrófono sigue siendo una decisión correcta. No es ponerlo más o menos, no, es aprender a escuchar bien la fuente y entender un poquito el micrófono, el preamplificador. Y eso son cosas que creo que se han subestimado. Y nadie está buscando un sonido, no sé si nuevo o distinto, pero que algo suene bien, con calidad, sino que funcione. Y ahí tiene mucho que ver como esa cosa de música, pero del sonido de la música, de la sala. Y es una cosa que hay que aprender a escuchar. Hoy hay una cantidad de plugins y herramientas que me parecen maravillosas, pero nos ha vuelto un poco más sordas. Cada vez nos restringe más la imaginación. Yo creo que pasa un poco lo mismo con YouTube, con, no sé, muchas herramientas que como que nos ponen un poco más cómodos. Y cada vez lo veo más. O sea, hoy estamos a pasos de la inteligencia artificial. En fin, ya estamos en otro momento de la charla, pero pues me parece aburridísimo. Pues, la verdad es que habrán cosas interesantes y todo, pero me parece que el ser humano cada vez es más, lo digo sin ningún problema, aburrido y se la juega un poquito menos por divertirse. Todo tiene que ser un poco más exacto, preciso. Como mucho afán, ¿no? Sí, hay un afán, pero también, bueno, hay mal gusto. No digo que yo lo tenga, pero que yo tenga buen gusto, pero pues hay un tema estético también que se ha perdido en la humanidad, como el valor de la música, como ese valor estético y artístico, el de que una persona toque bien su instrumento, pero también nos hemos vuelto un poco más, sí, entre aburridos y perezosos, ¿no? Como que la tecnología toma el rol de las cosas. Y pues está bien, pues sí, pues está bien. Es lo que dio el árbol.
Perdón, teníamos en otro lado. No, pero está bien, está bien. Pero entonces, en esa charla que tuviste con Eduardo Narváez, o bueno, en esa vez No, que Eduardo viniste acá, Narváez lo conocí después, muchos eso. años después y le dije, yo soy ingeniero de sonido por usted. Lo conocí en La qué Estufa. chimba. Sí, en el año 2001. Conocí a Eduardo y le dije, yo soy ingeniero de sonido por usted. Se reía, ¿cómo así? Hoy somos, yo lo considero un maestro, un mentor, ojalá un gran amigo, pero pues es un señor que sabe mucho y ha hecho muchas cosas, sonido en vivo, ha montado estudios, ha montado sistemas, un duro en MIDI, un duro en producción, mezcla, o sea, claro, yo viví esa misma sensación, no, es que los discos gringos suenan mejor, o sea, eso lo viví y también quise como levantar esa bandera, pero aprendí con el tiempo que hay ciertos valores de la música y lo aprendí. Hay una fecha y un disco que me cambió completamente el chip en toda mi vida y ahora hablamos de eso porque creo que es importante hacer las paces con lo que es uno y no con lo que uno quisiera ser. Y Eduardo era una de esas personas que para mí montó ese valor impresionante. Es que los discos que hizo hasta hace unos años Eduardo tenían una factura maravillosa. Maravillosa. O sea, es gente que, como les haya tocado, hicieron cosas maravillosas. Entonces, sí es bien interesante ese proceso. A mí me encanta todo el proceso del audio en Colombia. Soy aficionado a hablar con los ingenieros que grabaron en otras épocas. ¿Usted cómo hacía esto? ¿Usted cómo resolvía esto? ¿Cómo grababan esto? Es algo que me apasiona realmente. Intento hablar mucho con ellos. Cómo llegan los músicos, porque lo he vivido varias veces, cómo llega un músico de región y lo enfrento como a un estudio y le tapo los oídos con unos audífonos y cómo le cambia la perspectiva, cómo era en esa época. En fin, es una cosa que me parece que tiene mucha historia y hoy es tan fácil que me parece que un poco la magia y eso pues se ha perdido un poco. Puede ser de romántico, pero también creo que en esa época y en una época que me pasó, la gente todavía respetaba mucho el oficio, de tocar bien, de no fallar. Esto va a quedar para toda la vida. Aquí tiene que estar mi nombre, esta es mi estampa. Y eso es una cosa que, hijo de pucha, eso define mucho la misma presentación de las cosas. ¿Cómo me va a presentar una sesión? ¿Qué tiempo tengo para hacer las cosas? Digamos, ser profesional. Igual que los papás de todos, pues son unas personas profesionales, regias en lo que hacen. Y eso es una cosa que tiene que pasar con la industria de la música. Entregar las cosas a tiempo, en la calidad correcta, con el orden correcto, los archivos, en fin, es así. Y eso es algo con lo que me he casado mucho y he buscado. Que no sea un adicional, sino que la gente no lo busca uno por bueno y malo porque es un tema de gustos, pero sí por profesionalismo. Claro. Y se lo dedico, o sea, esa mentalidad se la dedican muchos ingenieros de sonido de Latinoamérica que lo han hecho responsablemente. O sea, una dedicación impresionante, también han durado. Yo he tenido la oportunidad de estuve aquí 18 años en Audiovisión como ingeniero y sé que es un trabajo muy lindo, pero es agotador, emocionalmente es muy fuerte, pero es un trabajo lindo y sí, no sé, está bueno. No sé, me hiciste acordar de una cosa. Imagínate que cuando hicimos nosotros el piloto del podcast, hace un año ya, un año largo. Wow. Sí, ¿cuántos episodios llevan? Publicados a este momento, 23. 24. 24. Okay. 24 publicados. Hicimos el piloto y entonces hubo unas cosas que se nos olvidaron decir, como, pero yo dije, bueno, no importa, pues no pasa nada, ya quedó. Ese es el episodio 1. Entonces le dije a Miguel, y Miguel me dijo, hay una frase que siempre dice Kiko, esa es, ¿cómo es? Es que eso va a quedar para toda la vida. ¿Estás seguro que eso quieres que sea para toda la vida? Entonces fue como, no hay que volverlo a hacer. Y repetimos el piloto por eso. Lo repetimos, sí. Yo me acuerdo de mi viejo trabajando, que si yo tenía que hacer un documento o algo, yo lo dejaba, me iba a acostar temprano y él se quedaba trabajando toda la noche. Me levantaba, él estaba despierto desde antes. No, en mi época había máquina de escribir. ¿Y qué onda? Tuve que volver a hacer desde la página 12. Estoy en la 40. Pero qué onda, ¿no? Usted no puede presentar un informe con manchas y eso. Algo ahí le tiene que pasar a uno. No, le paso un plugin, todo bien. Yo creo que es el nombre de uno. No sé, como que los viejos le enseñaron esas cosas también. Papá, abuelos, hermanos,
No, es que hay que esforzarse. Y hay que esforzarse el doble. Y hay que trabajar duro y comer mejor. Y, en fin, hay que estar en lo que hay que estar. Entonces, pues de eso me parece que depende un poco el sitio donde uno quiera llegar. Los proyectos los reciben a uno con esos altercados, pero siempre la respuesta tiene que ser, no sé, es que no sé si la palabra es profesional, pero dar todo, todo. Que todo el mundo le diga a uno, suena mal, pero profesionalmente. No, no, hay que hacerlo fuerte, hay que trabajar duro. Kiko, estabas mencionando ahorita que hace 18 años, no mentiras, que duraste 18 años Sí. en Audiovisión. Sí. ¿Cómo fue el proceso De entrar, de llegar? fue muy Sí. lindo, porque me fui a Francia, después me fui a Chile y volví en el año 2001. Y Felipe Castro, mi primo, montó un estudio con Alfredo Nodarse. Entonces arranqué a trabajar con Alfredo, grabé un disco que fue como mi disco, donde, en fin, donde conocí a muchos músicos. Fue el primer disco de Chabuco, lo grabamos en una consolita grabadora Yamaha. Y Alfredo venía a Audiovisión. Entonces yo siempre le decía, puedo ir. No, tengo ahí, pero después de ello. Y hubo un día que me trajo y conocí al gran Mauricio Cano. Fue como un flechazo. Y entonces le dije, oiga, Mauro, ¿puedo venir mañana? Sí, cuando quiera, pase. Pichurria. Entonces empecé a venir. Yo estaba estudiando en la San Buenaventura. Yo estuve en Chile unos años. Había estudiado en Francia. Me habían validado las matemáticas en Chile y en Chile otra vez acá. Entonces tenía muy pocas horas de cosas. Estaba completamente dedicado como al audio, a la música. Entonces empecé a venir y a hacerle sesiones a Mauro y todo bien. Y antes estaba William acá en Audiovisión. Y hubo un día que Manuela, la hija de Cano, tenía una presentación en el colegio y yo estaba sentado en la sala grande ahí en la maderita y Mauro me preguntó, ¿usted sabe recoger cables? Yo le dije, hermano, yo soy el mejor recogiendo cables. Y desde ese día duré 3 años como asistente de Mauricio, venía, me traía la comidita, como estábamos cerca de la universidad, iba, volvía, me quedaba hasta tarde. Y pues yo muy contento. Entonces empecé a ver a músicos de una talla impresionante. Mauro es un tipo que tiene un muy buen oído, un gusto muy chévere, oye música correcta, siempre la he oído. Y empecé a aprender de ellos. Estaba aquí Andrés Landines, que también trabajé con Andrés y con Jimmy en el estudio de ellos. Trabajé en varios estudios en Bogotá, muchos. Pero la llegada a Audiovisión pues fue básicamente por Mauro. Y nada, pues Mauro fue pucha. Pero también, ¿Mauricio era profe en la San Buena o todavía Después, Mauro fue como al año, fue profesor en la San Buenaventura, después de que yo ¿Y estaba. William Romo? William Romo, ¿O cuando hablaste de William ahorita no hablabas de William Romo? No, William era el antiguo Steven. el antiguo Steven. Ah, ok. Sí. Pensé que estás hablando de William Romo. Ah, no. William Romo, yo conocí a William el último año de la universidad mío. Yo en el 2005 tal vez, no me acuerdo. Y William fue porque yo hice una tesis ahí con unos micrófonos que la grabé en esta sala. Sí, yo recuerdo ver Sí, la tesis. una socialización tuya. Mira. Y William la escuchó. William era impresionante, ese señor. Además, la energía de William era impresionante. Hace poco estaba hablando con Humberto Chaparro sobre él. Y pues nos hace una falta impresionante. Claro. La energía que tenía William era el conocimiento, el gusto musical y estético del audio que tenía William. Es una cosa impresionante. Es que ha pasado mucha gente muy valiosa en Colombia que uno no, hay gente maravillosa aquí en Colombia. Chaparro, obviamente se me van a olvidar nombres, pero hay mucha gente, Toño Castillo, Luis Miguel Olivar, Oscar Acevedo, trabajé para Oscar. Hay gente que le ha camellado mucho, y hay discos maravillosos. Yo me acuerdo ese disco, Clásicos de la Provincia, que lo hizo Eduardo de Narváez y Bernardo Osa. Ese disco tiene un audio impresionante, o sea, hoy sigue sonando impresionante, es un disco completamente atemporal. Más allá de la música, pues si a alguien o no le gusta, que me parece que tiene muy buena música, pero el audio es impecable, tiene un audio muy bueno.
Me acuerdo discos de Compañía Ilimitada que sonaban impresionante. Claro. Muchos años después escuché discos hechos en Medellín, por ejemplo, el disco de los Coffee Makers. Suena impresionante. Hace poco, la semana pasada, me enteré que contaba por Fede López que hubo 2 mezclas. Entonces no tengo claro cuál de las 2 mezclas es la que he escuchado. Okay. Pero hubo discos muy interesantes, discos muy, muy chéveres. A mí me gustaba mucho cómo sonaba El Dorado. Parece que tenía una cosa muy femenina en la música, obviamente por Andrea, pero tenía un lindo audio. Es decir, como se le ha dado un valor muy grande a la música argentina, muy grande al audio brasileño. Yo creo que en Colombia hay cosas interesantes. Obviamente, lo digo sin ningún problema, dentro del audio el folclore ha sido por mucho superior. Y eso pues es un poco lo que les contaba ahora de un momento. Pasaron muchos años y Audiovisión vino a mezclar un brasilero que se llamaba Álvaro Alencar. Que también se convirtió en un gurú, vino a mezclar un disco impresionante y lo mezcló en la NIF. Y yo terminé asistiéndolo con Camilo. Yo creo que gran parte del audio que yo sé hoy ha sido Eduardo Vergallo, Álvaro Alencar y Camilo Silva. Como cosas más de posicionamiento de micrófonos y tal, Landines y Cano. Pero Álvaro Alencar me abrió una puerta que era una versión latina de lo que es, porque lo latino es, el mestizaje es tan fuerte que a veces uno no se da cuenta. Entonces a uno le gustan los tambores, pero le gustan las guitarras eléctricas, pero le gustan... Y hacer esas paces era un poquito raro. Uno decía, no, es que yo soy un rolo que no escucha salsa, ¿qué hacemos? Pero la salsa pues tiene una sonoridad impresionante. Pero ¿por qué me gusta el punk y me gustan los tambores? O sea, y escuché un disco que me dijo, no, escucha este disco y tal, y lo escuché y me reventó la cabeza y dije, primero, suena espectacular y, y, y me puso a mí en un sitio que lo entendí desde esa época. Yo decía, esto es, acá me siento cómodo, acá realmente me siento cómodo, no es una cosa anglo wannabe. No es una cosa pro-argentina, que es un audio y un sonido que se ha buscado mucho, o se buscaba mucho dentro de Latinoamérica y Colombia. Y como que hice las paces con muchas cosas y me gusta. Ese es un disco de Lenine, de un álbum que se llama Falange Caníbal. Ese disco fue para mí como todo. Fue como, lo escuché. De acuerdo con Mauro lo escuchábamos. A Mauro le gusta mucho la música brasilera. A Mauricio Cano, fue pucha, y es un disco que es maravilloso, todos los temas, es un disco que realmente recomiendo para escuchar. Si alguien se siente en esa situación de qué es ser latino, como, ese es un disco que ayuda como a decir, uff, eso es ser latino, el mestizaje, ¿no? Y en Colombia hay pues una belleza de folclores que se han mezclado con cosas anglo, con mucha industria, y pues hay hoy por hoy hay unas sonoridades muy interesantes, que es un mundo que realmente me gusta, o sea, me siento súper cómodo ahí. Pero todo es por esa charla y ese disco que fue como... Esa es la que mencionaste ahorita, que dijiste que ibas a contar sí, más adelante. Exactamente, sí. El Falange. Y de ahí pues como que me gusta mucho como la música alternativa brasilera. Así que sí, Vergallo Eduardo también es como un mentor. Hace poquito estábamos juntos la semana pasada ahí en Medellín. Qué chévere. Sí, estuvo increíble. Incluso tuvimos como un parche ahí, como un OnlyFans, solo hablando de audio y llorando, pero muy... No sé si exclusivo, pero era como amigos. Claro. Y Eduardo era el centro de la cosa. Y alguien nos preguntó que cómo nos habíamos conocido. Y yo fui trajeron, no sé si fue la primera, la verdad, pero trajeron a Eduardo Vergallo para dar una charla. Entonces Mauricio Cano me dijo, oiga, ¿usted quiere ser el asistente de Eduardo Vergallo? Yo, pues claro. Y de ahí también quedé enamorado. Obviamente había oído los discos, como toda la trayectoria. Lo había leído en un par de revistas, me acuerdo.
Y nada, pues fue muy fácil. Un tipo que tiene un conocimiento absurdo Increíble, y tiene sí. una brújula, perdón, muy clara y muy honesta y como que comulgo un montón con eso, con hacerle primero bien a la música y luego a los artistas, como estas complacencias que se dan mucho en estudio. Y me siento cómodo con eso, me siento cómodo con esa manera de pensar. A veces entramos en unos amiguismos y en unas que hoy por hoy pues hacen muy frágil la relación artista, productor, ingeniero, porque lo he vivido. Entonces los artistas cantan menos y tenemos que trabajar más para editarlos. Entonces la exigencia es mayor de la parte técnica y cada vez menos de la parte artística. Y a veces cuando uno dice, un momentico, esto hay que volverlo a hacer porque está mal, cuando uno habla con otra temperatura de artistas, lo agradecen. Cada vez me doy más cuenta. No importa la edad. Cuando hay una sensación estética correcta, dicen sí, se puede hacer mejor. No conozco mucha gente, particularmente en canto, que se pueda comprometer a cantar varias veces mejor, porque emocionalmente pues se aporta un montón en cada cantada y es un poco como arena entre los dedos. Y después se vuelve un ejercicio melódico, rítmico, que es un poco como raro. Pero emocionalmente hay gente que dice, sí, sí puedo verlo de otra manera. Eduardo es una persona que me mostró eso de muchas maneras. Entonces también es una persona que siempre como que admiro ahí, como que siempre la pongo en la bandeja. Ha hecho unos discos impresionantes, con un respeto al audio, un respeto a la música. Con Miguel grabamos un disco donde Eduardo era ingeniero jefe y pues la verdad que la pasamos muy bien. Total. Aprendimos mucho de ese disco. Comimos mucha mierda, pero es así. O sea, este trabajo no es para pasarla rico y tomarse fotos en Instagram. Es un trabajo que Ese se disco duerme es de un los poco. que más... Ese y no sé si te acuerdas uno que hicimos de Herencia Timbiquí también acá Sí, en esta claro. sala. Pero no Esos salió. dos discos son... Sí, no salió. Pero ese disco fue muy lindo. Pero esos dos discos Tiene yo los muy buen guardo audio. como Sí, con un mira. recuerdo muy lindo de Wow. haber podido estar ahí. Wow, qué lindo. Sí, la compro. Yo lamento mucho lo del disco de Herencia de Tipiquí. Me parece que fue un disco impresionante. Total, increíble. No. Sí, lamento que no haya pasado, que no haya salido ese disco. Sí, yo tengo discos que guardo en la memoria. Me acuerdo la primera vez que ponché, que fue en esta sala, fue el maestro Gabriel Rondón. Mauricio fue al baño, dijo ponche, y yo, bueno, listo, ponché y borré. Y entonces el maestro Gabriel Rondón volvió a Mauricio y le dijo, quita ese chino que me borró la toma. Me sentí muy mal. Y había ponchado no sé cuántas veces, ya, no sé, 6 años en Pro Tools y todo, y no sé cuántos, pero la embarré. Pero hay discos que son radicalmente, o sea, el disco más importante de mi vida también fue en esta sala, que fue un disco de Chucky Town que se llamó Behind the Machine. Lo grabamos acá, la parte en bloque. Y en ese momento había nacido mi hija y estábamos en una situación familiar muy complicada. Pero no soy capaz de oír ese disco y me ataco a llorar. Fue un disco hermoso, que una energía única. Goyo, Tostado, ese año nació mi hija. Sabita había nacido y la segunda hija de Miguel de Slow, Luciana, también nació en diciembre. Entonces era un ambiente muy bonito, pero yo estaba bailando ahí con la más fea en ese momento porque mi esposa estaba en cuidados intensivos, entonces me tocaba salir del estudio. Era muy loco. Salía del estudio, veía a mi esposa en la clínica 1 hora, me iba a la casa, le recibía a la niña, la enfermera de 3 semanas de nacida, me dormía con ella, a las 5 llegaba la otra enfermera, se la entregaba, iba donde mi esposa, y así grabé todo el disco, pero siempre le agradecería en el alma a Chucky Town porque me esperaron para hacer ese disco. Ellos supieron todo lo que estaba pasando y lo empezaron a echar para atrás, y me esperaron y fue un disco bellísimo. Ese es el disco lejos, más importante además. Estaba mi hija involucrada todos los días. Sí, muy lindo. La pasamos muy bien en el disco también, la pasamos buenísimo. Pero hay muchos discos importantes hechos en esta sala, en la NIF. Hay momentos increíbles. El disco de Yuri fue una experiencia impresionante. El disco de Fonseca
fue un disco impresionante. Muchos discos, me gusta mucho grabar. Lo que más me gusta en la vida, la verdad, de mi trabajo es grabar con buenos músicos. Eso es algo que añoro, que es una experiencia que es única. Cuando los músicos son malos, mezclar es otro tipo de ejercicio, pero grabar con buenos músicos, cuando cada compás te sorprende lo que el talento y el cariño hace, cómo suenan, es una cosa que es muy rara. Y cuando tú estás viendo nacer una pieza y eres parte de esa construcción, de ese nacimiento, es muy emocionante. Lo otro es un ejercicio más de oficio, pero eso es una de las cosas que a mí más me gusta. Y creo que casi todos los músicos, los discos que más aprecio son los que ha sido con músicos tocando juntos. Eso que hace la música, esa fortaleza como de almas, ¿no? Es maravilloso. Yo he estado miles de veces y me toca mirar para otro lado porque empiezo a llorar y me hago el pendejo, miro para el lado. Y no tiene que ser música nada emocional, pero estar ahí es bien bonito. Y es una de las cosas que le agradezco como al oficio. Tengo unas recompensas instantáneas que pueden durar un compás, pero son para toda la vida. Uh-huh. Son para toda la vida. Haber estado ahí escuchando una toma que va a quedar para siempre, bien interpretada, un gran solo, un gran sonido de un redoblante. La gente no lo entenderá, pero uno se emociona. Claro. Uh-huh. Entonces, cuando uno encuentra, sí, cosas del día a día, una lindo sonido que cambia una parte, no sé, entre el coro, lo que sea. En otros oficios sabrán otra cosa, pero eso es una cosa que le da cierto perdón a esta vida tan, o le da un plus a esta vida tan particular que tomamos de decisión, ¿no? Son instantes todo el día de wow, esto está lindo, esto está lindo. Entonces sí, nada, no sé por qué estamos hablando de eso, pero nada, escuchen ese disco que es muy bueno, el de Falange Caníbal, es un discazo, lo produjo Tom Capone, murió ya hace unos años, que fue el que hizo el María Rita, que es un disco hermoso también con Álvaro Lencar, y hizo el Kayan Gandaya de Gilberto Gil, los dos, el concierto y el disco. Uh-huh. Y nada, pues gente que, pues en Brasil, gente muy seria en el audio y en la producción desde hace millones de años, o sea, nos llevan, la escala es otra cosa. Comparo los artistas actuales de Brasil con los de Colombia o los de Latinoamérica y pues es como bachillerato kinder, sí, es como... Y se nos hablaba un poquito de Natalia Borges, ¿no? Sí, también. No, Natalia la tiene de todos los días. Y hablar contigo también mucho de entender esas dos, o sea, como esos dos lados o esas formas de producir y hacer audio allá. Es otra liga, y el compromiso que tiene la gente y lo estrictos que son, es impresionante el respeto que tienen por la música en Brasil. En Argentina también, en Chile también, pero en Chile pasan otras cosas, pero en Argentina y en Brasil siento que hay un respeto impresionante por la música y es algo que no digo que en Colombia no, pero es otra óptica, completamente otra óptica. No, la música brasilera está en otra liga, simplemente los percusionistas, los cantantes, los guitarristas, no sé cuántos discos de música instrumental salen al año en Brasil. Es una cosa que me encantaría que pasara en Colombia. Cada vez oigo menos discos instrumentales en Colombia, por Dios. O sea, y está todo bien, los cantantes, súper bien, pero necesitamos escuchar más discos instrumentales. Uh-huh. Es básico porque ahí nacen fusiones. Sí. Porque la canción, me encantan las canciones, pues, pero siempre permean la obra de la canción, el inicio del desenlace, pues, o sea, es normal. Pero los discos instrumentales construyen, los que he podido estar, se construyen sonoramente otras estéticas, otro tipo de ritmos, otro tipo de cosas, y hay bandas en Latinoamérica particularmente más acercadas con el rock, con música alternativa, que lo tienen clarísimo, entonces tienen canciones instrumentales largas y un poquito la voz, y ese tipo de procesos me encantan, me parece súper interesante. Qué chévere. Yo quiero hacer una pregunta sobre
Como, bueno, ya dijiste que de las cosas que más te gustan es grabar con buenos músicos Sí. y entiendo que también el paso por Audiovisión como asistente Mm, implica estar mucho tiempo expuesto a grabar, sí, ¿sí? Que es la historia pues de Migue, por claro, ejemplo, claro. bueno, la historia tuya que contaste ahorita como en la parte de grabar. ¿Cómo llega la mezcla? ¿En qué momento llega la mezcla? Yo nunca quise como mezclar. Me parece que era como otros parámetros, otro tipo de herramientas, una cosa un poco fría. Había que convencer al cliente. Siempre hay que llegar a algún lado con la mezcla. Cuando grabas, no. Ok. Definitivamente no. Em, pero se dio aquí en Audiovisión que, pues por un ejercicio de tanto movimiento que había en esa época que pues había que aprender a mezclar. Mauro tenía unas técnicas de mezcla, hacía unos procesos. Andrés Landines me compartía muchos de sus técnicas. Em, Camilo Silva me explicaba mucho como todo este proceso tan lindo que tiene Camilo en la mente del funcionamiento de los equipos. Ujú. Y Camilo es una persona que explica muy claramente todo el tema electroacústico porque lo ves de una manera muy simple para él y es muy rico hablar con él de Camilo, del audio con Camilo porque lo explica fácil, como si todo el mundo lo entendiera de una manera muy básica. Y la mezcla aparece un poco por eso, por el ejercicio de tener que hacer las cosas. Entonces, hombre, pues yo asumí eso hace unos años, igual un poco que desde hace unos años empecé a producir, pero también me parece que es como el ejercicio normal que uno entra como a un estudio como asistente, empieza a grabar, pasan los años, empieza a mezclar, pasan los años, empieza a producir. No es como salí de la universidad y soy productor, pues eso es una cosa que eso es un oficio, pues no es una profesión y lo puedo discutir con cualquier persona. Es una cosa que implica años y años de estar escuchando música, de hacer repeticiones, de entender qué es lo que se busca con una repetición, de dejar atrás lo que me gusta o no y lo que le hace bien a la música y de ver cómo otras personas la han oído. Yo aprendí muchas cosas como de producción de productores de verdad, gente que es de verdad productor y que tomaban no por lo general el camino más rápido, sino el mejor camino para la canción o para el producto y lo hacían de una manera estéticamente correcta. O sea, puedo decir sin ningún problema Teto Campo, Julio Reyes, Luis Ángel Pastor, El Papa, Orlando Sandoval, Óscar Acevedo, Josefina Severino, gente que, Richard Blair, que es otra óptica, otro tipo de producción, desde la ingeniería, no desde la música, pero también, bueno, productores que venían de afuera de Colombia, pero particularmente estos tipos, Andrés Castro también, Andrés súper pragmático con las decisiones, Teto, pues que cuando venía aquí a producir y hacer cosas era un maravilloso reto todo el tiempo y no, en fin, mucha gente. Entonces ahí uno dice, bueno, una canción tiene 3 minutos, ¿qué es lo que tengo que contar? ¿Cuáles son las partes? Y no esta visión de llenar un poco horizontalmente la canción de cosas. Y eso pues también a uno le da herramientas. Y en la mezcla lo empecé a ver también así. Yo creo que todo el mundo tiene su manera de mezclar y todo. Yo aprendí hace muchos años, desde que estaba en Chile, me pusieron a la vena lo que más importante es la estructura de ganancia y el rango dinámico es como una máxima en mi vida y es como la única verdad absoluta que tengo. Y cada vez que trabajo con norteamericanos y con ingleses digo como, pues pucha, claro, es que ahí está la gran diferencia. Y como que siempre se lo digo a la gente cercana, digo como pilas con eso, haga todo lo que quiera, pero ojo con... Y yo siento que un factor determinante en mi aprendizaje, más allá de los resultados, sí fue esta constancia con el rango dinámico y la estructura de ganancia y el poder escuchar otras cosas. Posiblemente después con la producción también. Pero eso ha sido como mi cosa. Yo
duré como 5 años peleado con los compresores y no usaba un solo compresor, o si usaba un compresor en el máster para algo. Hubo discos que les funcionó, hubo discos que no les funcionó, lo acepto, pero también es un tema de aprendizaje mío. En fin, siempre una búsqueda constante en la cosa. Y la mezcla es una cosa que me parece que ya ha llegado como a un statement. Seguramente siempre ha existido, pero porque hoy el pop es tan, o cierto pop que le cayó a la música se volvió tan fácil de leer, que entonces a los que nos interesa como otro tipo de sonoridades, pues ya no nos llaman porque dicen, pues no, es que es este otro secreto. Y a veces para mí pues es una estética que obviamente generacionalmente no entiendo, no me interesa, y no me importa si es la música número 1 o 100 del mundo, sino que pues si tiene un desarrollo estético interesante. Y a eso es un poco como la resultante de la mezcla. Me encanta mezclar en consola, es una de las cosas que de verdad más me gusta hacer. Eso te iba a preguntar ahorita. En consola es, o sea, sí es rico el sumador, pero en consola yo la verdad la pasaba muy bueno acá cuando Camilo abría las cosas ahí en la consola, o a veces sumaba y mezclaba, en fin. Y eso es otro viaje. Tienes todo tan limitado cuando hacías sonido en vivo en consolas análogas, pues estaba bueno. Y de verdad que uno empieza a desarrollar el oído y las necesidades de otra manera. Hoy hay chicos así y gente un poco más joven que yo que se demora, no sé, 8 horas buscando un plugin perfecto y es como, uff, ¿qué onda? Y cuando escucho, pues se oye peor. Entonces, pues, lo único es que más duro y más brillante, o con más bajos. Entonces... Yo recuerdo mucho una vez, bueno, que fue como las primeras veces que llegué aquí a Audiovisión, estabas tú arriba mezclando algo con la Severa Mataceras. Ok, wow. Hace rato ya. Sí, hace rato. Ajá. 2017 por ahí fue eso. Ajá. Y me acuerdo que pusiste un plugin de Universal Audio, del Ampeg, debe ser como el SBT. Ajá, sí, claro. Y lo pusiste y dijiste como, qué impresión, esta vaina suena igual. Ajá. Entonces también yo recuerdo mucho eso en ese momento de pensar, claro, o sea, la exposición que has tenido al guiar. Me acuerdo que ese día también abriste una máquina de cinta, y eso es una cosa que para nosotros, o bueno, al menos para mí, yo no sé si Miguel alcanzó a grabar en cinta acá en Audiovisión. Sí. Yo nunca grabé en cinta, por ejemplo. Entonces, el estudiar ese tipo de herramientas como de una manera tan abstracta es complicada, para mí al menos. O sea, al punto de decir, bueno, esto es lo que yo sé por teoría. Por teoría, Sí. y todo Eso bien. teórico. Pero hace falta entonces ese componente. A veces hay gente que dice, no, mira, esto no es una estructura de estar asistir, luego grabar, después mezclar, y luego después de mezclar, masterizar. Pero a veces también así se construye como la epistemología de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no necesariamente es el único camino, ¿sí? Pero a partir de lo que nos has contado hasta el momento y de las experiencias que nos has contado, de la visión que tienes, el primer contacto que uno tiene cuando entra en un estudio sin tener experiencia y sin tener conocimiento es la apreciación musical, ¿no? O sea, entiendo yo cómo la música, cómo los músicos están interactuando, cómo el sistema, desde el micrófono hasta los parlantes, traduce y captura toda esa sensación, y a partir de ahí se genera una reflexión sobre un procedimiento específico que es la parte técnica, ¿no? No sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero... Así fue como lo entendí. Bueno, puede ser desde el punto de vista teórico, pero en la práctica, no sé cómo decirlo, pero sí hay que... Para mí se demora años. Yo entiendo que hoy vivimos en un mundo del marketing que es ultrapoblado. Y es muy fácil, digamos, salir a un mercado laboral a decir soy X, Y, Z. No, claro. Creo que no me hice entender, porque lo que estoy diciendo es eso, ¿no? O sea, que sí, claro, que sí se ve. O sea, sí debería ser así. O sí tiene sí. un procedimiento. Sí, claro. Por lo menos te hace durar más en el mercado. O sea,
Los productores de cualquier música, de todas las músicas, pues tienen una longevidad hasta que su género, por lo del cual se han vuelto más populares, pues están en el mercado en el top. Entonces tienen una, que será 8 o 10 años y le pueden hablar con cualquier productor. Tiene una longevidad corta. Yo veo productores que para mí han sido, no sé, Jeff Lynne, John Lackey, o sea, productores de verdad, serios, que como que la gente hoy, bueno, Jeff Lynne, obviamente, pero es gente que cambió el mundo y el género en el que más enfatizaron, pues no, se acabó. Hablo de rock, hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Ingeniería de sonido, no. Básicamente, estar aquí, ser ingeniero de un estudio como Audiovisión es distinto que ser ingeniero de sonido en general, porque uno se casa con el cliente que le toca. Y eso es una bendición. Obviamente yo quisiera hacer las bandas que a mí me gustan, pero yo aprendí a amar procesos musicales que solamente llegaban acá. O sea, yo acá podía, en una misma semana, seguro a Miguel le pasó, grabábamos una banda de rock, un grupo de bullerengue y la sinfónica el fin de semana. Eso solamente pasaba acá en Audiovisión. Entonces, yo creo que uno va aprendiendo. Hoy la gente está teorizando lo que tú decías, Claro. las cosas. Y cada vez más. Entonces, cada vez más hay plugins que te acercan al disco último de Bruno Mars o de Beyoncé y, uy, puf, chu, puf, y, ok, pero ¿suena al artista? Es otro más. Hoy, lamentablemente, por ese marketing, yo honestamente, de todos los géneros, no de ninguno especial, de todos los géneros, no sé qué artista está cantando. Todos son iguales. Es muy raro. Es muy raro. O sea, en rock, ya no sé. Ya es. O sea, si hoy, no quiero poner discos ahí, pero oigo discos de bandas que a mí me gustaban hace unos años y las oigo ahora. El último, qué sé yo, y es como, no sé qué banda es. Y tengo todos los discos de ellos de antes. Hoy hay una homogenización terrible. Terrible. Sí, es cierto. O sea, no lo digo de X o Y producto, no sé qué. Hoy todo suena muy similar. Sí, ahora, donde hay obviamente, un mestizaje y una cosa, pero donde encuentro colores y cosas interesantes, es en estas fusiones del folclore. El folclore es una cosa que está viva. Hay gente que dice, no, hay que cuidar el folclore porque se va a morir. No, el folclore es, ahí está. No, jamás. El folclore es lo más parecido al rap que yo he visto. Entra, se vuelve mestizo y sigue creciendo. Es la verdadera flor de la cultura, el folclore. Es una hiedra, ¿no? Entonces uno está escuchando cosas y uno dice, pero esto es lo mismo de hace X años y ahí está, intacto, fuerte, sólido. La industria no tiene todavía ese poder, no sé qué va a pasar adelante. Pero cuando entra el folclore y hace lo que tiene que hacer y toma participación de la instrumentación que quieran, por lo general es maravilloso. O sea, lo digo desde el country de Irlanda, Estados Unidos, lo que sea, hasta música folclórica de Senegal o el rock africano de Etiopía, pues que ahora está como muy de moda, y bandas que uno dice, wow. Y la instrumentación, no importa. Eso es otra historia. Era lo que había ahí en ese momento y el folclore lo cogió y echó para adelante. Versus el pop, que no es fácil lo que va a decir, pero el pop un poco a veces fagocita la música que toma. O sea, la toma y la seca. Eso le pasó al rock en los 80s, 90s, la secó de alguna manera a la música electrónica, música muy divertida, que la volvió un poquito empalagosa. Muchas músicas cercanas a nosotros como tropicales, obviamente las músicas urbanas. Entonces él coge y las seca y las usa y ya la gente está aburrida de escuchar esto que tiene pop. Pero bueno, es también como esa línea. Pero bueno, también terminamos hablando de cualquier huevonada. Pero bueno, pues nada, así es la vida. Pero ese es un poco el proceso de mezcla mío, cómo llegué. Y hay gente que le gusta, hay gente que tiene otra experiencia, gente que tiene otra iniciativa y otra búsqueda. Me pasa mucho con artistas que solamente oyen bandas anglo y no sé por qué componen en español. Y es como, te das cuenta, no sé cómo decirle al cliente, pero la música que tú quieres hacer o que tú haces
ni siquiera se acerca de esto y tú quieres que suene igual y que en algún proceso de mezcla tú crees que la mezcla es magia. Es muy inocente eso. Sí, es cierto. Y a veces seguramente a mí me ha pasado, pero o sea, estoy tan alejado de las orillas que simplemente digo, uy, brother, yo no soy la persona. Y nada, pues esas traducciones pues son muy raras y puede ser de mi visión de la vida, de lo que implica ser latino, el mestizaje, etcétera, pero es muy raro. Pues todavía lo sigo diciendo. Hoy es más interesante el mundo de las fusiones, con todo lo que implique, que otras músicas, para mí. Pues. Y me parece que es muy evidente, o sea, este resurgimiento de volver a hacer discos, volver a grabar en bloque, en vivo, volver a grabar sí o sí con mucha mayor cantidad de elementos en la percusión. Otra vez la batería, le bajamos a la batería, las armonías están volviendo a aparecer. Está bueno este movimiento. Seguramente a Colombia se demorará en llegar, pero los discos que oigo después de pandemia es como discos, buenísimo. O sea, canciones un poco más largas, ha mejorado muchísimo las interpretaciones, volvieron los solos. Es así. Hoy hay unos sonidos de guitarra realmente alucinantes. O sea, hay sonidos de guitarra, digamos, con otro tipo de tecnologías que me impresionan cómo suenan. Creo que hay un mundo digital nuevo por descubrir, pero a través de los músicos, no a través del computador. Creo que la gente volvió a dejar de enfrentarse al computador y como llenar disco duro. Bueno, sí, la canción dura 3 minutos. No, estamos. Bueno, ¿y el resto qué? ¿Copy-paste? ¿Qué onda? No, aquí vamos a hacer un bridge. ¿Cómo así que vamos? No sé, hay otras cosas que se dan de otra manera en la música frente a un computador versus a la composición de una banda o de un artista que es instrumentista. Entonces, eso me parece que tiene un carácter interesante. Es que sin esa exposición, eso era lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? O sea, sin preocuparse por esa exposición y por ese camino, por entender esas dinámicas que se ven desde la música, desde la misma creación, pues la ingeniería pasa a un plano que incluso desde la producción, como ¿Sí? mucha receta o mucho pragmatismo alrededor de algo superficial en unas cosas, ¿no? No tanto como en la parte de la música. Sí, o sea, bueno, es volviendo también como eso de que se hablaba un poco antes de la inmediatez y la velocidad de lo que va todo, también como que las personas, eso ha permeado mucho a la música también y a la forma como se hace la música. A la industria, yo creo que es a la Sí. industria, sí. A la música todavía no. A la industria Sí, por ahora sí. pero también, o sea, el hecho de que, no sé, un man que está en un aeropuerto ahí abre Ableton y hace un beat y ya hace una canción y le montas una voz y listo, chao, listo, se acabó y eso fue. Entonces, ya no hay composición, ya no hay, sino ya, listo, hice eso y ya, o sea... Sí, es una industrialización. Se salta un poco de pasos como... Sí, como hacer música, ¿cómo sería? Como una máquina, como hágame una canción, listo, tome, ya. Yo a veces siento que hay canciones que no se vuelven icónicas de las que están saliendo últimamente. ¿Cuál fue la última canción icónica que tú escuchaste? El último gran hit del mundo. Despacito, ¿puede ser? Para mí es Despacito. Sí. Y fue para mí en su momento la canción que acabó con el reggaetón. Después hay otros urbanos, pop, no sé qué, popetón. Toda esta cosa es después después de Despacito. Pero Despacito fue como la cima del reggaetón. Fue como, ok. Hay un nuevo horizonte, pero nunca más he oído un hit a nivel mundial. No. Luego con una experiencia ahí por estar cerca de esa canción por otra historia. Pero esa canción, para mí, cerró esa etapa. Todo lo que viene después ya tiene otro sabor, tiene otro mestizaje. Hoy me impresiona ver muchos artistas de reggaetón que están haciendo como power pop latino, un poco, ¿no? Un poco teen. Y veo también que el público se les avejentó rapidísimo. Eso tiene muchas lecturas. Posiblemente soy yo el que no está yendo a ver los escenarios, pero cuando veo fotos, shows y eso digo, ¿en qué momento se volvió tan viejo el público de estos otros géneros? Y es un poco lo que dice Miguel, es esa inmediatez. Y esas generaciones ya consumieron lo que tenían que consumir. La alimentación hoy es otra. Hoy la gente que estaba escuchando hace 10 años esos otros tipos de músicas, hoy están adictos a ver las series y se tienen que ver una serie en un fin de semana. Entonces el poder del consumo es otro y no hay una satisfacción real. Yo honestamente creo
que la gente no ha definido sus gustos estéticos. Creo que estamos en una endorfina constante de marketing. O sea, de verdad lo digo. O sea, a mí me abruma que la gente está buscando más el último hit de lo último que el fin de semana fue hit. En vez de algo que, oiga, esto me gustó. No sé, por ejemplo, ¿qué discos a ustedes les gustaron, que les ha encantado los últimos, después de la pandemia? Que hayan oído y que ustedes Después de la pandemia. Para mí el madrileño. Sí, es yo iba a italiano. decir el madrileño Ah, también. sí. Ah, mira. Ok, gran disco. Porque me lo recomendó Miguel, así como escúchatelo. Sí, es un gran disco, es un gran disco. No, pues, Gran disco. o sea, ese disco A mí el primer disco de Smile fue como, wow. y que sea un disco también, porque también Claro, pero todos son singles. Pero eso ya se acabó, la época del single se acabó. La época del single ha muerto. Eso se acabó. Sí. O sea, es una generación que a las personas que estaban apoyando esos procesos, pues se les acabó el dinero. Y los músicos no estaban recibiendo ni las regalías ni hacían conciertos. Entonces, ¿cómo voy a ir a ofrecer un concierto con una canción? Que tengo 4 billones de escuchas. Venda un concierto con una canción. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen una gira? ¿Cómo le voy a pagar a la gente? Como hacer un show completo de ¿Cómo? ¿Con hora una por lo canción? menos. No, ojalá media hora. Dame media hora de show. Sí, De es pop. cierto. Está bien, lo consumo. Pero con un tema, ¿cómo? Entonces no era sostenible. Y hoy y aquí en la industria hay una cantidad de personas que comen de esto. Hasta los ingenieros deberían, pero bueno. No, y el resurgimiento de los álbumes es evidente. Toca. Sí, yo creo que en Latinoamérica lo veo, pero también en Colombia ahí va. Creo que la gente está intentando volver a hacer discos. Yo es algo que le aplaudo a la generación que está con la batuta ahora, que como que vio que su generación anterior, que hacía mucha música urbana, pues prosperaban de otras maneras. Y dicho por un gran amigo, dice, bueno, nos volvimos muy famosos de marketing, pero artísticamente las herramientas no lograron revolucionar el mundo, Sí. ¿no? Y bueno, pues está todo bien y seguramente en el rock también pasó, obviamente en música clásica pasó, en jazz pasó, que fueron picos, pero hoy al lado que yo veo que la gente está volviendo a hacer discos, está volviendo a alquilar estudios, otra vez hay una cadena de producción evidentemente clara, lo que se necesita para hacer los discos, un productor, un ingeniero, una banda, Y me tocar. emociona, y tocar, y ensayar. Yo cada vez veo más ensayaderos, se han disminuido los estudios a nivel mundial, o sea, como los home studios. La gente volvió a estudiar instrumentos, esta cosa que le había pasado a Gibson y a Fender, que habían bajado las ventas, otra vez está subiendo. Pues está todo bien. Claro que obviamente yo no peleo con la gente de acá, ni Ableton, ni nada de eso, porque también me parece que es un mundo maravilloso, no tiene nada que ver con eso. Creo que llegó a nivel profesional hoy todo el tema de programación, que, o sea, estimo y me parece impresionante. Hace poco estaba escuchando, un amigo me mostró una plataforma de programación que pues, tiene un audio que yo no había oído, y el desarrollo es libre y es como, fue como cuando la primera vez que yo escuché un software que se llamó Reactor, hace muchos años, que tenía un audio impresionante porque era como tenía ese sonido de máquinas, pero a través ya de interfaces que sonaban un poco mejor y era como tenía un gran audio. Bueno, hoy estamos escuchando un gran audio en la época digital que ni siquiera están intentando emular máquinas de los 70s y 60s, sino que ya tienen un audio. Okay. Y es muy interesante eso. O sea, hoy hay estéticas sonoras dentro del mundo digital que son abrumadoras. Total. Y claro, en una época yo personalmente critiqué, no, es que hay tanta distorsión en los bajos, frecuencias, no oigo bajos en muchas músicas. Pero también entiendo que seguramente en un momento la gente decía, oiga, ¿por qué distorsionan tanto las guitarras? Entonces nos vamos volviendo viejos. Y yo ya no soy tan joven para sabérmelas todas. Entonces, pero es importante cómo la historia se sigue repitiendo. Okay. Hoy yo creo que llegamos a una era digital maravillosa. Hoy hay software que es impresionante, que en las buenas manos, pues hace cosas bellísimas. La música no es para todo el mundo, ingeniería y producción tampoco. Creo que es una carrera que es chévere, que mucha gente la ve como, uy, qué cool y todo, y le puedo echar la culpa desde MTV para acá.
como que ha planteado unos superstars Sí. del mundo de la música y la producción y la ingeniería. Pero pues la verdad es que es un oficio que es difícil. No, y esa razón no es la razón correcta para estar haciendo No esto. sé si es correcta. Cada No sé, uno... me parece que... Sí, no, de acuerdo. De acuerdo. No. Pues digo, correcto o incorrecto, pues puede volverse ahí. Y Ajá. está chévere que alguien quiera ser famoso a través de... Personalmente yo todavía sigo intentando poner primero la música, incluso casi siempre encima del artista. O sea, creo que todavía, y creo que lo defenderé, me parece que la música tiene que estar ahí encima y hay procesos del pop como más juvenil de esta época que digo, qué chévere. O sea, Billie Eilish, la misma Olivia Rodrigo, digo, están ponderando la música, o sea, la parte artística está por encima de la parte estética. Y es como, wow. O sea, se superó ya eso, ese otra cosa. Hoy estamos en esta etapa de lo ordinario, en la parte estética. Pero también veo que se está superando eso. Y me gusta ver no sé si glamour, pero una cosa un poquito más estructurada, y desde la parte digital es impresionante. O sea, hoy hay software que... Obviamente siguen existiendo plugins que emulan las máquinas de los 50, 60, que pues ya es como, ya no más. Pero hoy hay software desarrollado de otra manera, con otro tipo para otro tipo de instrumentos, y es maravilloso. O sea, la evolución particularmente de los ecualizadores hoy es impresionante. O sea, pues sin marcas, pero hay ecualizadores que hacen unas cosas que en las manos correctas, simplemente cambian la estética. O sea, son tan profundas que pueden cambiar la estética y el arte de mezclar o de ecualizar, y es alucinante. Sí, yo me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas cuando David, Andy y yo mezclábamos la misma canción y la traíamos acá. Claro, recuerdo. Y bueno, tú o Dani siempre había o sorpresas. Steph escuchaban. Sí. Y a mí me volaba mucho la cabeza cómo poniendo solamente un ecualizador y moviendo un par cosas cambiaba la mezcla absurdamente. Sí. Y sabes, algo que yo como que guardo mucho como, uy, juepucha, o sea... Sí. Como un simple ecualizador moviendo dos banditas ya te cambia la canción totalmente. Sí. Es algo que recuerdo como con mucho cariño y claro, muy chévere, como no es y agradecido. tirarle un roscazo al podido... EQ y ya listo, tírale 120. No. Hay todo un tema atrás de... No, y ecualizar escuchando y no como con el libro en la mano, sino escucha lo que está pasando. Claro. Y claro, y una cosa es, pero eso es un tema del español, que se deconstruye muy rápido el tono y la ecualización, ¿no? Queremos algo brillante y lo primero que se piensa es en inyectarle agudos, altas frecuencias a las cosas, y a veces puede ser un tema tímbrico o simplemente un tema de afinación en un redoblante, en una conga. Entonces eso limita en inglés y en francés y en alemán pasa distinto. Entonces los idiomas, el high y el bright son palabras que conmutan de maneras distintas. Las formas, entender las envolventes o los shapes, ¿no? Eso es otro tipo de discusión. Hoy se está hablando de eso en los ecualizadores, ¿no? Y ver ecualizadores que puedes trabajar la envolvente por bandas sin problemas de fase es como impresionante. O sea, a mí me parece impresionante. Creo que es una época de ese tipo de avance que me sorprende. 2 o 3 ecualizadores que he conocido en los últimos 2 años que son como wow. Le hacen muy bien a la música. Muy bien. Sí, le hacen bien a la música, que no pasa con muchas herramientas. Sí, es verdad. Bueno, Kiko, muchísimas gracias de No, verdad gracias. por dedicarnos ahí un ratico para hablar. Súper. Muy agradecidos. Una deuda ahí de tiempo que nos debíamos. Gracias Sí, ahí por ya la onda ahí. habíamos hablado, pero bueno, Todo por bien. fin pudimos coincidir y Sí, grabar. Que fue lo buenísimo. chévere. Muchas gracias de verdad, toda esa información tan valiosa, No, súper. ese conocimiento y nada.
Tremendo. Kiko, una pregunta para las personas que quieren contactarse contigo Ajá. para trabajo, para, bueno, algo. ¿Cómo son los canales de comunicación contigo? Yo tengo mi correo. Ya no uso redes sociales, la abro y la cierro, pero la verdad es que me aburren. Y mi correo es bigkiko@gmail. Y pues ahí respondo a diario. Por Instagram también tengo, pero lo cierro. La verdad es que me hace mucho ruido eso. Claro. Está también Facebook, como que tengo muchas cosas que hacer como para estar pendiente de memes y eso. Pero pues sí, eso es como el camino más tranqui. Así que pues a la orden lo que necesiten. Bueno, les agradecemos a todas las personas que se quedaron hasta el final a escuchar este súper invitado en el podcast Resonante. Recuerden que a Miguel lo pueden encontrar por ahí en Instagram como Miguel Moraba. A mí me pueden encontrar como Oscar Pinilla-R. Y no olviden seguir a @el podcast Resonante en Instagram y en TikTok. Agradecemos a la Universitaria Agustiniana por hacer el sponsor y la ejecución de este episodio. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Chao.